Amén, hermanos, quiero invitarte que por favor puedas tener la amabilidad de acompañarme en tu Biblia, en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 6. Hechos capítulo 9, versículo 6. Vamos a estar hablando el día de hoy cómo poder tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios. La verdad, uno nunca sabe dónde la voluntad de Dios te puede llevar. Estaba hablando esto hace muy poco con una persona y yo le decía si a lo mejor pensara 10 años atrás, 15 años atrás, nunca hubiese imaginado estar donde la voluntad de Dios me ha traído. Quizás nunca hubiese imaginado casarme con una bella mujer como la que estoy casado. Quizás nunca hubiese imaginado poder conocer personas tan maravillosas como ustedes y agradezco a Dios porque la voluntad de Él me ha traído a estar acá sirviendo, pastoreando una iglesia junto a un excelente mentor y pastor como es nuestro pastor Jason Hall, sirviendo con un buen equipo de liderazgo que está siempre comprometido a servir y ayudar a los hermanos, pero la verdad uno nunca sabe dónde le va a llevar la voluntad de Dios. De hecho, si me preguntaran a mí 15 años atrás, ¿cuál era mi deseo? Mi deseo era ser profesor de historia, ¿ya? Pero la voluntad de Dios me trajo a un lugar bien diferente. Uno nunca sabe, la verdad, lo que va a ser la voluntad de Dios. Incluso en un momento de mi vida estuve batallando con saber si realmente la decisión de entregar mi vida para servir a Dios a tiempo completo era la voluntad de Dios. Veía un poco de dificultades, veía un poco de problemas, veía mucha gente quizás cercana a mí que era creyente también que decían que probablemente no era la voluntad de Dios, pero la verdad, muchas de las decisiones que vamos tomando hoy van a repercutir el mañana. Como cristianos a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a decisiones que van a influir nuestro futuro. ¿Dónde mis hijos, si tienes hijos, dónde mis hijos deben estudiar? ¿En qué escuela? Es una decisión que a lo mejor tú has estado orando al Señor al respecto y preguntándote, ¿será esta la voluntad del Señor? Quizás si eres joven y todavía no te has casado, quizás la pregunta es, ¿con quién me debo casar? Este joven, esta señorita que me atrae, ¿será la voluntad de Dios para mi vida? Quizás es una de las preguntas que estás haciéndote ahora. ¿Qué carrera debo elegir para entrar a estudiar en la universidad o en el instituto? Muchos nos hicimos esa pregunta. Eso era lo que a mí me llevó a pensar que la voluntad de Dios para mi vida era ser un profesor. Pero sé que no fue así y doy gracias a Dios que durante el proceso Él me corrigió. Pero, ¿qué carrera debo elegir en la universidad? Tomo este trabajo, esta oportunidad laboral, a veces se habla de que se da alguna recompensa monetaria mayor y a lo mejor uno cediendo a las puertas que se están abriendo, quizá uno piensa, la voluntad de Dios. Hemos escuchado que Dios, si es su voluntad, va a abrir puertas, pero quizás Satanás también está abriendo algunas puertas. No sé si me vas entendiendo la idea. Elecciones, decisiones. ¿Debo comprar esto o vender aquello? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué casa debo comprar? ¿De qué forma voy a criar a mis hijos? ¿Les criaré como dice la Biblia o seré un poco más suave? ¿De qué forma a lo mejor yo voy a ser un cónyuge? ¿Qué actitud voy a tener? ¿Cuánto compromiso quizás tendré con Dios? ¿Cuántos días a la semana me voy a congregar? ¿Y por qué no me voy a congregar algunos días de la semana? ¿Cuánto me voy a involucrar en la obra? ¿En qué ministerios debo estar sirviendo, desempeñando? ¿Sabes que la gente toma muchas decisiones? Y eso es algo bien interesante porque la verdad, cuando hablamos de las decisiones, muchas de ellas lamentablemente no están dentro de la voluntad de Dios. La gente toma un sinfín de decisiones a lo largo de su vida y la verdad, no solo las grandes decisiones a Dios le interesa, pero también muchas de esas decisiones a diario que tomamos, de esas pequeñitas, cada acción que nosotros tomamos a Dios le interesa. Cada acción que haces tiene una determinada decisión. O sea, yo decido hacer algunas cosas. Por ejemplo, ahora decidí a ver si me pongo corbata o no me pongo corbata. Bueno, ¿qué camisa debo colocarme? ¿Me voy a colocar quizás un vestón o voy a estar así nomás? Decisiones que pueden ser para algunos bien tontas, bien ilógicas, pero cada uno está tomando muchas decisiones a lo largo del día. Tomar una mala decisión puede afectar incluso tu vida por completo. Normalmente elegimos mal por orgullo, a veces algún pecado no confesado, quizás por rebeldía abierta hacia alguna autoridad por sobre nosotros, o incluso relaciones mal sanadas. La pregunta que quiero plantearte el día de hoy es, ¿cómo puedo saber
lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué decisión quiere que yo empiece a tomar? ¿Cómo yo voy a aprender a tomar decisiones que glorifiquen a Dios, que cumplan su voluntad en mi vida, que estén en consonancia con su palabra, que sea consistente en tener a Dios presente y encomendarle mi vida? Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, dice: él temblando y temeroso dijo, el apóstol Pablo, lo que estuvimos estudiando la semana anterior, dice ahí: ¿qué quieres que yo haga? Es la pregunta que queremos plantearnos el día de hoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué decisión quieres que tome? ¿Cómo yo puedo saber que esa decisión está dirigido por tu voluntad? Que voy a estar dentro de esa voluntad. ¿Sabes que la Biblia también enseña en Proverbios? Quiero que me acompañes por favor ahí en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Versículo 7, teme a Jehová y apártate del mal. Quizás si quieres desconectar ahora tu mente y tu oído de lo que voy a seguir diciendo, quizás presta atención solamente un minuto más, porque quiero compartirte el principio que quiero que desarrollemos el día de hoy, y el principio es el siguiente: tus decisiones, si están basadas en la palabra de Dios y respaldadas por la paz de Dios, sabes que la providencia de Dios se hará clara en tu vida. Cuando hablo de la providencia de Dios, es cómo Dios va abriendo o va cerrando puertas, cómo Él va dirigiendo todo y encaminándolo a tu bien, conforme a sus propósitos. Si tomas decisiones que van en contra de lo que Dios ya dejó claro, te engañas a ti mismo si crees que la voluntad de Dios. Por eso tengamos cuidado con elegir bien, elegir dentro de la voluntad del Señor. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy, que a la hora de tomar una decisión podamos buscar de todo corazón qué Dios quiere para nuestra vida, cómo podemos glorificarle con nuestras decisiones, cómo puedo tener esa paz que Él prometió cuando yo voy a enfrentar una decisión, cómo esa decisión puede estar en consonancia con la palabra, que yo sé que si es su voluntad, Él va a proveer lo necesario para poder cumplir su voluntad. No sé si me entiendes a lo que quiero enfocarme el día de hoy. Te quiero dar 4 principios prácticos para que tú puedas discernir si la decisión que estás tomando es la voluntad de Dios. En primer lugar, si quieres tomar apunte, quiero que tú puedas pensar siempre, antes de tomar una decisión, que puedas orar por dirección. En primer lugar, ora por dirección. Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10, aquí el Señor Jesucristo está hablando en este texto y está enseñando a sus discípulos a saber cómo orar, y dice el 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10, esta es la clave de orar buscando la dirección de Dios. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabes que cuando vamos a orar, no debemos orar diciéndole al Señor: ¿sabes qué? Este es mi plan, Señor, por favor, ayúdame? No, debemos orar de la forma diferente. Señor, sé que tú eres soberano, sé que tu voluntad soberana se va a cumplir, sé que tienes una voluntad general para mi vida. Ahora estoy en la duda si realmente esta decisión que voy a tomar es conforme a tu voluntad, pero quiero que por favor puedas hacer tu voluntad por sobre la mía. Quiero que tú puedas dirigir cada paso, que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra en mi vida. Antes que hagas cualquier cosa, siempre pide a Dios dirección por ese tema. Siempre busca la sabiduría adecuada de parte del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, versículo 10, para que andéis. Cada acción viene tomada de una decisión, o sea, si estamos andando es porque hemos tomado decisiones antes. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Sabes que cuando ores, di al Señor, quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer lo que yo quiero. Quiero que tú dirijas mis pasos. Quiero entender cómo puedo agradarte, cómo puedo llevar fruto en toda buena obra, cómo puedo crecer en esta experiencia, en esta toma de decisiones para conocerte más, Señor. Sabes que así debemos estar orando, pidiendo la dirección de Dios. Dios nos dará sabiduría cuando oramos pidiendo su voluntad. Efesios 6:6 habla de que no debemos servir al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Dios de corazón haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos estar buscando. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Perfecto. Ya hablamos semanas anteriores que Dios no va a revelarte su voluntad si tú no estás dispuesto a hacerla. Pero si ahora estás dispuesto a hacerla, debes pedir al Señor que te muestre cuál es su voluntad para que tú de corazón, buscando al Señor, porque si lo buscamos de corazón lo vamos a hallar, puedas hacer también la voluntad del Señor. Debe buscarse, hacerse desde el corazón. Es ahí donde debemos empezar, hermanos, con oración, buscando al Señor. Debe querer hacer la voluntad por sobre todo. Y así debe estar orando, hermano, incluso muriendo nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros planes o ambiciones, sin importar lo que implique, vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Si tú no estás dispuesto a orar en esa forma, mejor toma una decisión pensando que probablemente puede ser que no sea la voluntad de Dios. Pero si tú realmente quieres hacer la voluntad de Dios, vas a estar dispuesto a orar como Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, no la mía. Señor, quiero hacer de todo corazón tu voluntad, sin importar los costos. Dejo a ti las consecuencias. Yo solamente quiero ser obediente. En primer lugar, si quieres tomar una decisión sabia, ora. En segundo lugar, asegúrate de ser lleno del Espíritu Santo. Acompáñame, por favor, ahí en tu casa con tu Biblia, en el libro de Efesios capítulo 5. Y acá el texto es bien interesante, ¿ya? Y fíjate el versículo 15, voy a leer nomás, espero que me vayas acompañando en tu casa con la Biblia. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira, subraya por favor ahí, sino entendidos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La Biblia nos va clarificando. 18. Pareciera que no tiene nada que ver con el texto, pero tiene mucho que ver. Mira, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, y subraya por favor estas 4 palabras, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Cuando vayas a hacer la voluntad del Señor, buscando tomar una decisión, no puedes saber realmente si eso no es la voluntad del Señor si tú no estás siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve? Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo debemos buscar al Señor? ¿De qué actitud? De todo corazón. Fíjate lo que dice el texto, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios, y puedes seguir leyendo. Va a hablar de las relaciones, va a hablar de las relaciones con las parejas, matrimonios, va a hablar de las relaciones de padres y hijos, va a hablar de las relaciones en el lugar donde trabajamos, donde desempeñamos. Ahora es bien interesante este pasaje, porque lo interesante que habla en el versículo 18, que pareciera como que hace una pausa un poco extraña, el escritor está haciendo mucha referencia a lo que eran en aquellos tiempos donde estaba la iglesia en Éfeso, que se hacían unas fiestas llamadas las bacanales, donde habían orgías, donde habían borracheras, donde había mucha gula, donde había mucha adoración a un dios pagano llamado Baco, que era el dios del vino. Y esas personas que llegaban a poder vivir y a poder tener una vida toda alocada en esa noche, en esa fiesta bacanal, iban a hacerlo todo para adorar a ese dios pagano, Baco, iban a llenarse de vino, iban a llenarse de todo lo lascivo, todo lo que había en el mundo, y al final ellos terminaban casi vaciados de sí porque estaban tan llenos de inmundicia que no podrían ellos discernir cuál era la voluntad de Dios. Y Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo, hermano, quizás usted está en la iglesia,
pero está más lleno del mundo que de Cristo. Está más lleno de tomar decisiones como lo haría el mundo, pensando como lo haría el mundo, quizás para ganar un poco más de dinero, quizás para disfrutar un poco más la vida, quizás tomando decisiones que no son las mejores. No se llene del mundo, sino sea lleno del Espíritu Santo. Eso está diciendo acá el apóstol Pablo. Y está diciendo que no solamente debemos decir que somos cristianos, más bien la palabra lleno, sed lleno, esa palabra que te dije que subrayaras en tu Biblia, la idea de esa palabra tiene la idea de tener un control total, un dominio completo, un conocimiento completo y acabado de algo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú estás llenándote de Dios, llenándote de lo que es en contra del mundo. Debes buscar ser lleno de lo que Dios es. Y cuando hablamos de ser lleno del Espíritu, que eso puede sonar como bien místico, algunos piensan que ser lleno del Espíritu es hablar cosas extrañas y andan diciendo cosas y frases ahí a lo loco dentro de un culto, un poco con harta música, bien alocados, y hay mucha experiencia, mucha euforia, y ahí están hablando cosas y dicen, esa es la llenura del Espíritu. Bueno, la Biblia no dice nada acerca de eso. Más bien ser lleno del Espíritu es demostrar lo que el fruto del Espíritu hace en nuestra vida. Es ser lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de mansedumbre, de todo lo que el Espíritu va a hacer de forma interna. Pero ¿sabes qué? También ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra de Dios. Cuando tú no eres lleno de la palabra, no puedes decir que eres lleno del Espíritu. Hay cosas claras en la palabra que debemos obedecer. Sus mandamientos es lo que Dios quiere para nosotros. Si tú no eres lleno de la palabra, ¿cómo puedes discernir que eso es la voluntad de Dios para tu vida o no? ¿Cómo puedes discernir que esa decisión de la casa que vas a comprar, o de a lo mejor esa doctrina que vas a escuchar, o a lo mejor esa decisión que estás tomando con tu novio, con tu novia, de avanzar o retroceder, es parte de la voluntad de Dios si no conoces la palabra? ¿Dios ha revelado su voluntad en la Biblia? Sí. ¿Dios puede revelar su voluntad no revelada a nuestras vidas? Sí, pero no crea, hermano, que Dios le va a mostrar si usted no está haciendo lo que ya está revelado, lo que ya dejó claro en su voluntad general Dios en la Biblia. Usted debe obedecer a la palabra de Dios porque está movida por el Espíritu Santo de Dios. Si me acompaña, por favor, en el libro de Colosenses, mira lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 15, algunas páginas un poco más allá de Efesios, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros queremos tener paz a la hora de tomar una decisión? Amén, hermanos. Creo que la mayoría que están acá presentes el día de hoy, si tú quieres tener paz, que Dios gobierne tu vida en paz, bueno, debes tomar buenas decisiones, debes buscar la voluntad de Dios. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, hablando de la iglesia, y sed agradecidos. Fíjate el 16, y subraya por favor estas palabras, la palabra de Cristo more. Subraya por favor ahí en tu casa, en la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17, y todo lo que hacéis, fíjate, lo que hacemos está determinado por lo que hemos decidido, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Fíjate cómo se ve una persona llena del Espíritu. Nuevamente, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No es porque conviene para tu marido, o no es lo que te conviene a ti, es lo que conviene en el Señor. Maridos, 19, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Fíjate, esa es la voluntad del Señor, en todo, porque esto agrada al Señor. No, pero pastor, eso quizás lo escribió Dios hace mucho tiempo, pero si conociera a mis padres, no diría que le debo hacer caso en todo. Bueno, si quieres quejarte con la voluntad ya revelada, quéjate con Dios, porque Dios ya lo estableció y Dios dice que debes ser obediente a tus padres en todo, porque eso agrada al Señor. 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es parte de la voluntad del Señor.
siervos. Y sigue hablando y hablando, y llegamos, por ejemplo, al versículo 23 y dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos. Te dije que subrayadas en Efesios 4 palabras, ¿cierto? Sed llenos del Espíritu. Y te dije ahora en Colosenses que subrayaras que la palabra de Cristo more. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. Ambos son lo mismo, son como sinónimos dentro de la Biblia. Ambos producen los mismos resultados, ambos producen lo mismo que quiere Dios para nuestra vida. ¿Sabes qué? Cuando tú te sometes al Espíritu, te estás sometiendo a lo que Él dejó escrito, su mente, en las páginas de la Biblia. ¿Sabes que toda la Escritura es inspirada por Dios? Toda la Escritura es la mente del Espíritu Santo para tu vida. Si tú no eres honesto con la Biblia, no quieres seguir lo que Dios dijo claramente en sus palabras, en la palabra escrita, no esperes que Dios te dirija a través de su Espíritu Santo en tu vida personal. Sin someterse, sin tener temor de Cristo, sin someterte a la Biblia, la verdad es que todas tus decisiones no van a ser conforme al Espíritu Santo. Puedes estar orando al Señor, hágase tu voluntad, pero si Dios te ha mostrado claro en la Biblia que eso no es su voluntad, déjate de andar pensando que sí lo es. Si el Señor te ha llenado de su Espíritu Santo y su palabra, será más fácil responder al Señor si es que está o no dirigiendo tus pasos. Algunos pasajes del libro de Proverbios. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Fíjate lo que dice Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo entenderás tú si Dios está dirigiendo tus pasos en el camino del Señor? La verdad es que sin la palabra no puedes. Por eso debes ser lleno del Espíritu, lleno de la palabra del Señor. Jeremías 10:23 dice, conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Para nada, porque lo vimos en Proverbios capítulo 3, que Él enderezará nuestro camino. Tú vas a decidir siempre un camino opuesto al que Dios quiere para tu vida. Tu corazón es engañoso, no te engañes a ti mismo. Sigue la dirección del Espíritu, sigue la dirección de la palabra de Dios. Eso te va a asegurarte que Dios está dirigiendo esa toma de decisión que estás tomando. En primer lugar, ora pidiendo dirección. En segundo lugar, sé lleno del Espíritu Santo antes de decidir eso que vas a decidir. En tercer lugar, y no menos importante, pida consejo correcto en su líder de su iglesia local, alguien maduro que ande en el Espíritu. ¿Sabes qué? Si tú estás en el Espíritu y hay alguien más maduro que tú también andando en el Espíritu, va a ser más fácil entre los dos o entre tres o más incluso que puedan discernir si es la voluntad del Señor. ¿Sabes que la Biblia habla muchísimo acerca del pedir consejo? Por ejemplo, Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Crees que eres sabio? Perfecto. Pide más consejo y vas a ser más sabio aún. Vas a tomar esa decisión con más tranquilidad. Eso es lo que está diciendo acá la Biblia. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Mira, el que está siguiendo el consejo. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio hará la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Y tengo varios pasajes más, de verdad, no estoy bromeando, tengo muchos pasajes más en el libro de Proverbios y a lo largo de la Biblia que está diciendo, busca consejo, busca juntarte con personas que van a ayudarte a discernir correctamente la voluntad de Dios. De preferencias, te digo que sea alguien mayor, alguien más maduro que tú, de preferencia alguien que sepa aconsejar de acuerdo a la Biblia. No vayas donde la amiga que ni lee la Biblia y pidiéndole, ¿qué crees tú que debo hacer? A veces eso hacen algunas damas o algunos jóvenes pidiendo consejo a otros jóvenes, quizás que no están andando bien en su comunión con el Señor, en vez de buscar a alguien que les pueda decir, ¿sabes qué? Esto quizás no es la voluntad de Dios. Resiste quizás este consejo, resiste de tomar esta decisión, resiste a lo mejor de seguir andando en este camino.
dejando las emociones de lado, de preferencia alguien que sea lo suficientemente fuerte para decirte a la cara a los pros y los contras de tomar esa decisión. ¿Sabes qué? Hay que buscar consejo correcto. Habla de lo que a lo mejor quieres hacer con una persona de liderazgo, a lo mejor, de tu iglesia local. Sé que ahora en este estudio hay de diferentes iglesias locales y que bueno, pero ¿sabes qué? Dios estableció la iglesia y Dios dio pastores conforme a su corazón para pastorear un rebaño específico. Y como pastor yo soy responsable de los hermanos de mi iglesia local, no de otras iglesias. Quizás si estás escuchando este mensaje y eres de otra iglesia, qué bueno que estés escuchando, pero mi responsabilidad es con el rebaño local. Y quizás Dios dio un pastor a ti para que pudiera pastorear tu vida, tu familia y poder dar la dirección que a lo mejor tú no sabes guiar. Para eso estamos los pastores, para eso estamos el liderazgo espiritual, para poder ayudar a la gente a tomar buenas decisiones. ¿Sabes qué? Es triste escuchar a veces de hermanos de la iglesia y quizás de otras iglesias que están tomando muchas decisiones y nunca han orado al respecto, nunca se han asegurado de andar en el espíritu y luego están hablando con un líder más que nada avisando de la decisión, más que preguntando qué pensará Dios. A veces me topo con gente que toma decisiones, por ejemplo, una compra de una casa, y cuando yo hago preguntas quizás para alegrarme juntamente con él, bien, ¿y dónde queda? Ah, en tal lugar, ah, súper bonito. ¿Y hay iglesias locales? No, la verdad es que no. Ya, ¿y cómo lo vas a hacer para congregarte? Bueno, ahí habrá que ver cómo lo hacemos. Hay un matrimonio muy amigo mío que les amo mucho y si están escuchando este texto quizá ellos saben de quién estoy hablando, pero ellos se fueron bien lejos y no hay ninguna iglesia saludable donde ellos puedan congregarse. Ellos tienen auto y quizás la única iglesia más o menos saludable que pueden ellos acceder está a 1 hora y media de su casa. Y ellos están un poco frustrados, están viendo algunos mensajes por internet, pero no pueden desarrollar ministerios como lo hacían acá en la iglesia, no pueden tener relaciones con hermanos como lo tenían antes acá en la iglesia, porque uno puede decir, sí, pero por videollamada, teléfono, tú sabes y yo sé que no es lo mismo. Tú sabes que necesitamos la iglesia local. Y a veces por no pedir consejo, simplemente vemos alguna puerta abierta, pensamos que esa es la voluntad del Señor. Conozco muchos jovencitos que en etapas empezaron una relación con alguien del sexo opuesto y lamentablemente ahora ni esa persona ni el otro jovencito están ahora en una iglesia local porque avanzaron en su relación, empezaron a pecar en algunas áreas en el asunto sexual y al final terminaron alejándose de Dios y su voluntad. Qué triste que algunos por pecado, por orgullo, no piden consejo porque saben a lo mejor que si piden consejo, a alguna persona más madura les va a decir, esa no es la voluntad de Dios. Quizás eso no es lo más correcto. Ten cuidado a quien pides consejo. Pueden también haberte dado consejo, pero darte consejo equivocado. Ten cuidado con hablar y pedir solo consejo a tu cónyuge. Es bueno hablar con el cónyuge. No estoy diciendo que no sea bueno, pero quizás puede haber un cónyuge, quizás alguna dama, un varón, que pueda pensar que es la voluntad de Dios, pero está alejando a la familia de la voluntad de Dios. Si no me crees, hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, la esposa de Job, Job capítulo 2, versículo 9, dice, entonces le dijo la mujer de Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mira el consejo piadoso que está dando esta dama. Está diciendo, maldice a Dios, muérete, aléjate de la comunión con el Señor. Una esposa a veces puede influenciar en el corazón de su cónyuge de mala manera. Hermana, ten cuidado con el consejo que estás dando a tu esposo. A veces esposas están buscando el bienestar propio y no buscando la voluntad del Señor. Ten cuidado, hermana, ten cuidado, hermano. ¿Qué están decidiendo como cónyuges de hacer o no hacer en la voluntad de Dios? Amigos pueden estar equivocados también en su consejo. Por ejemplo, en el mismo caso de la vida de Job, vemos en Job 42:7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, el amigo de Job, que estuvo por casi 40 capítulos hablando y dando consejos a Job, dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Mira, estaba llamando la atención a los tres amigos
que le estaban aconsejando mal a Job. Y le está diciendo, yo ahora voy a tratar contigo. Ten cuidado qué consejos estás dando a otros amigos. Ten cuidado si es algo conforme a la Biblia o a lo mejor es simplemente algo que se te ocurrió a ti. Asegúrate de que lo que estás aconsejando a otros sea parte de la voluntad de Dios. O mejor no des consejo. Mejor dile a la persona, voy a orar por ti. Voy a orar, quizás voy a conversar con alguien para poder preguntar qué se puede hacer en este caso, antes de comprometerte a dar un consejo que no sea correcto. Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como pastor, tomo la Biblia, si alguien me pide consejo, le digo, mira, la Biblia dice, doy el consejo, pero a veces la persona en vez de seguir el consejo está siguiendo cualquier otra cosa. Y después se enojan conmigo y dicen, pastor, mire, yo seguí lo que usted dijo y todo está saliendo mal. Y yo pienso, a ver, cuénteme lo que hizo. Y cuando empiezo a escuchar, empiezo a pensar, yo no di este consejo. Yo no dije que hicieran tal cosa. Yo no, la Biblia quizás nunca diría eso. Pero los hermanos a veces después que toman un mal consejo, o a lo mejor siguen su propia voluntad y no siguen el consejo piadoso, terminan recibiendo consecuencias a su vida, y luego cuando viene la consecuencia somos como Adán y Eva en el huerto del Edén, echando la culpa a otro, siendo que a veces las decisiones son personales. Y esas decisiones que hemos tomado de mala manera, errando el consejo que alguien piadoso nos ha dado, simplemente vienen a nuestra vida consecuencias. Necesitamos vivir vidas santas. Amén, hermanos. Pero para vivir vidas santas que agraden a Dios, debemos ser obedientes a Dios y su palabra. Por eso el consejo piadoso te va a ayudar a discernir si realmente la palabra de Dios. Lee Proverbios 2 del 1 al 6, lee Salmos 32, más o menos del 8 al 9 en adelante, y puedes ver la importancia del consejo en tu vida para discernir la voluntad de Dios. En primer lugar, debes orar. En segundo lugar, debes asegurarte de ser lleno del Espíritu Santo. En tercer lugar, debes pedir consejo piadoso, correcto. En cuarto lugar, calcula los costos al tomar tu decisión. Cada decisión tiene un precio. Te puede costar tu decisión muchas cosas. Puede costarte tiempo, puede costarte dinero, energía, reputación, quizás una oportunidad de servicio en tu iglesia local. Hay muchas cosas que te puede costar. Es mejor ser prudente en tomar una decisión que tomar alguna decisión a la rápida. Siempre es bueno tomar decisiones con mente fría. La Biblia habla de eso en Proverbios 20:25. Dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Mira, te agarra como un lazo, te atrapa a hacer algo apresuradamente. Y después de hacerlo, uno recién empieza a pensar, pucha, parece que no debía hacerlo. Eso dice ahí el texto, dice, y después de hacerlo, reflexionar, pensar, quizás metí la pata, quizás hice esto y no debía haberlo hecho. No cedas a la presión de otros para tomar una decisión. Calcula los costos de tu decisión. Incluso el mismo Jesús habló de eso en el libro de Mateo capítulo 7. Mira, acompáñame por favor ahí. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, escuchamos la Biblia, escuchamos el consejo piadoso, oramos por su dirección, ahora que sabemos cuál es la dirección de Dios, la hacemos. Fíjate lo que dice el Señor, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El buen cimiento, la parte más segura donde podría edificar una casa. Desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan vientos, golpean contra aquella casa, dice el 25, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero fíjate el 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La Biblia dice que debemos ser entendidos, no insensatos, de cuál es la voluntad de Dios. Fíjate, un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande. ¿Su qué dice la Biblia?
ruina. Hermano, una mala decisión puede arruinar tu vida espiritual, puede arruinar tu familia, puede arruinar a lo mejor el plan que Dios tiene dentro de tu iglesia local. ¿Cuánto has calculado esa decisión que vas a tomar? Pregúntate cosas como esta. ¿Cómo esta decisión afectará mi vida espiritual? ¿Cómo esta decisión impactará en mi caminar diario con el Señor, mi relación familiar, mi relación de comunión también con Dios, con la familia? ¿Cómo esta decisión que tomaré me acercará más o me alejará más del Señor? ¿Cómo esto me animará a ser más íntegro y santo? ¿Qué impacto tendrá esta decisión en mi involucramiento en mi iglesia local o en la obra del Señor, en un ministerio que estoy desempeñando? ¿De qué forma esto afectará a otros a mi alrededor? ¿Sabes qué decisiones que tomamos también afecta a gente a nuestro alrededor? ¿Cómo mi decisión será de ánimo y bendición a otros o quizás será de desánimo y tropiezo para otros? ¿Qué dice mi pastor y el liderazgo sobre esto que estoy pensando hacer? ¿Cuáles son las bendiciones de tomar esta decisión? ¿Realmente vale la pena avanzar o es tiempo de detenerse y estimar los costos? ¿Estoy siendo dirigido realmente por el Señor? ¿Estoy realmente lleno del Espíritu Santo? Son preguntas que tenemos que hacernos antes de tomar una decisión. Hermanos, si quieres hacer la voluntad del Señor, debes preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pasos prácticos. Ora antes. Busca la dirección de Dios. Ora diciendo, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Asegúrate de que tu caminar diario con el Señor sea dirigido por el Espíritu, que sea lleno de la palabra, que puedas discernir claramente, esto no es la voluntad de Dios o esto sí lo es. Que después de eso incluso pidas consejo para asegurarte que realmente lo que estás tomando sea la voluntad del Señor. Y luego también toma un tiempo para reflexionar, calcular si esa decisión que estás tomando es conforme a la voluntad de Dios. Te aseguro, hermano, que si tú tomas decisiones de esta forma, te vas a asegurar que es la voluntad de Dios y no vas a arrepentirte de las decisiones que vas a tomar. ¿Cuál va a ser tu actitud a la próxima decisión importante que vas a tomar? ¿Qué decisión a lo mejor has tomado en el pasado que ahora quizás tienes que orar a Dios diciéndole, Señor, me arrepiento por haber olvidado estos principios y simplemente haber hecho mi voluntad y no la tuya? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a que tú hagas tu voluntad en mi vida? Quiero invitarte ahora a que inclines tu cabeza, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Te pido y te ruego que nos ayudes a poder identificar tu voluntad en nuestra vida, Señor. Y Padre, te pido por mis hermanos, al igual que en mi vida, que siempre seamos dirigidos en tu camino, en tu andar, en tu voluntad, Señor. Padre, te pido también, si alguno de nosotros hemos tomado malas decisiones en el pasado que no te han glorificado, que Padre, perdónanos, Señor. Queremos arrepentirnos hoy y queremos ahora empezar a tomar decisiones conforme a tu voluntad, siguiendo tus propósitos, Señor. Padre, te agradezco por todo lo que has dado. Te agradezco por buenos amigos que me han aconsejado en el pasado. Te agradezco por mi pastor, que siempre me está aconsejando también. Agradezco también a hombres como él, piadosos, que son llenos de tu palabra y tu Espíritu Santo, porque sin lugar a dudas han bendecido mi vida y también la vida de mi familia, Señor. Y estoy seguro que muchas familias también han sido bendecidos por el consejo de él. Y Padre, te pido, Señor, por diligencia a poder a buscar tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te agradezco por la iglesia. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén.